Se llama Antioquia, autores representativos y sus obras, y tenemos aquí a una persona muy especial que es el historiador y docente Gustavo Zapata Restrepo. Él se ha desempeñado durante 30 años como docente y también lleva gran parte de su vida siendo historiador del municipio de Andes. Es, creería yo, una de las pocas personas que ha rescatado la memoria y la historia del municipio, así que es bien valioso contar con la presencia de Gustavo Alberto Zapata Restrepo el día de hoy. El foro se celebra entonces en el marco del Día de la Antioqueñidad en la institución educativa Taparto, y es con el objetivo de hablar justamente sobre este tema de la antioqueñidad, qué significa ser antioqueño, qué es lo bueno, lo malo, y también compartir algunos escritores regionales y locales junto con algunas de sus obras para que también tengamos un poco de conocimiento respecto a la literatura y la cultura de este departamento y de nuestro municipio. Gustavo Alberto Zapata Restrepo, como lo dije, es docente, es historiador. Bueno, ya docente no ejerce, pero sí fue toda su vida docente, y tiene varias obras que son Escritores Andinos, que está por acá, Escritores Andinos. Tiene también pues una obra que se llama Andes, Identidad y Memoria, publicada en el 2002, otra que se llama Educación y Sociedad en Andes, publicada en 1997, tiene otra que se llama Hospital San Rafael 120 años con vida y por la vida, notas para una historia de la salud pública de Andes, publicada en el 2007, Andes cuenta su cuento, cartilla de cátedra municipal para niños, publicada en 2008, un huerto de ideas que la tenemos por acá en la biblioteca del colegio. El subtítulo del Liceo Juan de Dios Uribe de Andes, 110 años. Si bien cuenta la historia del colegio, pues ahí también se retrata como todo el contexto y toda la historia del municipio de Andes. Y seguramente ya ustedes han visto este libro que se llama Andes, Identidad y Memoria, Sostenibilidad y Resiliencia, que muchas de las fotos que hay en este libro fueron expuestas en el túnel, en el sector del túnel de Andes. Y por último, esta obra que se llama Entre Minas y Caminos, carta autobiográfica de Francisco Toro Montoya, Pacho Toro, 1883. Así que, como ven, pues tiene muchísimas publicaciones, de verdad que le ha dedicado gran parte de su vida a la historia del municipio. Y bueno, ya como de la parte personal que conozco de Gustavo, es una persona de una conversación muy agradable, siempre se aprende muchísimo en cada café que uno se toma con él, de literatura, de historia. También, no sé si mencionarlo, es un detalle que la casa de Gustavo no tiene paredes sino estantes de libros. Todas las paredes son puros estantes de libros, entonces es muy grato, bueno, contar con Gustavo Zapata en este espacio. También quisiera como que les presentara un poquito lo que usted nos quiera contar de usted, de su obra, para ya después conversar, de pronto luego conversar un poquito más sobre sus obras, pero hoy pues el tema es la antioqueñidad. Sin embargo, no quería como que dejáramos pasar de largo quién es la persona que nos está acompañando para este foro. Yo sé que no le gusta hablar de usted, pero una cosita que de pronto se me haya escapado y que quiera como contarnos sobre usted, Gustavo. Muy bien, excelente la presentación, muy completa. Habría que agregar que llevo unos 30 años en una investigación profunda, acudiendo a muchos archivos y a muchas bibliotecas para entender qué somos y para entender nuestra cultura y nuestra historia. Entonces, un esfuerzo de más de 30 años para responder a esas preguntas. Y me he dedicado muy específicamente al municipio de Andes, que es riquísimo en cultura y riquísimo en historia. Entonces, más o menos como lo que trataba yo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Vamos a comenzar entonces con lo que nos convoca.
Para iniciar, quisiera pues preguntarle a Gustavo como qué es Antioquia y qué significa el 11 de agosto. Ok, ¿qué es Antioquia? La pregunta podríamos responderla con que es un departamento, ¿cierto? Pero Antioquia es un territorio cargado de historia. Es un departamento que luchó contra una naturaleza adversa y hostil, ¿cierto? El antioqueño tiene un espíritu emprendedor, un espíritu de lucha y de trabajo. Ser antioqueño es, en cierta manera, entender estos valores culturales que nos rodean y que han constituido una manera de ser muy distinta dentro del contexto colombiano. El antioqueño, que ha logrado vencer sus dificultades de todo orden, se ha creado una manera de ser y de estar en el mundo. Ser antioqueño, en cierto sentido, es responder a ese tipo de asuntos, a esas dificultades y a esos retos que nos ha presentado la naturaleza, el ser mismo del antioqueño. Muy bien, Gustavo. Y ahora, ¿qué es eso de la antioqueñidad y qué significa ser antioqueño? Sí. La antioqueñidad es una palabra que envuelve y recoge nuestra idiosincrasia, nuestra cotidianidad y una manera muy particular de ver las cosas, de estar en el mundo. La antioqueñidad es esa palabra que nos compone, es esa palabra que resume cultura, que resume economía, que resume historia. Eso es antioqueñidad. En el contexto nuestro, hace más o menos unos 30 años, venimos celebrando en los colegios estos aspectos tan interesantes. La antioqueñidad podríamos extendernos mucho, Jennifer, porque es un concepto en sí muy abstracto, pero más o menos lo resumimos en eso. Gustavo, justamente pues Gustavo es historiador, entonces sería muy interesante que nos comparta un poco de la historia de Antioquia. Vamos de lo más general a lo más particular. Empecemos por una teoría muy aceptada, la teoría del hombre americano. ¿De dónde proviene el hombre americano? La más aceptada es la teoría de que el hombre americano surge de una emigración bastante larga y difícil de Europa, atravesando el estrecho de Bering. Estamos hablando de un proceso de más de 40.000 años. En esa travesía, el hombre americano va generando tribus muy particulares, y estos grupos humanos, cazadores, primero fueron cazadores, se fueron expandiendo de norte a sur, dejando culturas muy muy interesantes como la cultura maya y azteca, por ejemplo. Pues todos estos grupos humanos fueron adquiriendo un lenguaje y unas características muy importantes. Esos grupos de cazadores penetran al sur de Sudamérica y se establecen en lo que hoy conocemos como Antioquia. Y aparecen varias tribus que son los catucos y los caramantas, que hacen parte de este territorio nuestro. Eso es como la parte de las primeras teorías sobre el hombre americano. Posteriormente llega un periodo muy importante que es el de conquista. ¿Qué pasa? Los europeos invaden el continente y empieza un proceso para establecer una cultura distinta. El proceso de conquista es muy violento. Entonces llegan estos conquistadores a imponer una cultura y una manera de pensar. Entonces, para las tribus americanas fue una especie de ruptura entre un pasado interesante y empieza una época de grandes dificultades, porque la mentalidad del invasor español era de arrasar con las culturas y de imponer unos criterios y unas formas de pensar. Eso con respecto pues a la conquista. Aparece luego la búsqueda del dorado, que en Antioquia se llama el tesoro de Abayo. Entonces estos conquistadores tenían como móvil importante la búsqueda de oro.
la búsqueda de ese mítico tesoro que se conocía como Davailo. Entonces, el oro fue el móvil importante para que se diera este proceso de conquista. Y aparecen conquistadores como Pedro de Heredia, Juan Vadillo y el cronista Ciesa de León. ¿Qué pasa luego? Entramos al periodo de la colonia y se establecen algunas ciudades importantes, las más fundamentales: Medellín, Santa Fe de Antioquia, Río Negro y Mariña. Eso hace parte de nuestra época colonial. Es un periodo largo donde se establecen las ciudades, donde se va formando el espíritu del antioqueño, como decía ahorita, es esforzado, lucha contra una naturaleza adversa. Eso hace parte de la colonia. Posteriormente hay un periodo muy importante en la época republicana, que es la colonización antioqueña, de cómo los antioqueños del oriente de Antioquia, del centro de Antioquia y de Titiribí, Amagá y Fredonia van rompiendo estas fronteras y van estableciendo pueblos. Surgen entonces en el proceso de colonización pueblos muy importantes como Andes, Jardín, Concordia, Urrao, Fredonia, Amagá y Titiribí. Eso hace parte de un proceso muy interesante que la historia conoce como colonización antioqueña. ¿Por qué? Porque están rompiendo territorios, rompiendo montes y colonizando. Y entonces en estas vertientes, en estas cordilleras, van surgiendo pueblos que crecen con mucha dificultad. Como decía ahora, es luchar contra una naturaleza muy adversa. Entonces estos grupos de campesinos, que son campesinos, llegan a estos territorios a buscar maneras de sobrevivir. Entonces empieza una agricultura de subsistencia, la búsqueda de oro, en fin, una cantidad de móviles que hacen que estas oleadas de campesinos se establezcan acá. Y surgen pueblos en Antioquia, el suroeste, con una idiosincrasia, con unas maneras de pensar muy particulares. Es la expansión de la mentalidad antioqueña en lo que hoy se conoce como suroeste. El proceso se llamó colonización antioqueña. Y aparecen los fundadores. En el caso de Andes fue un abogado bastante prestigioso que se llamó Pedro Restrepo Escobar. Este es nuestro fundador, pero ellos no quedaron solos. En la fundación de los pueblos es fundamental también otros personajes que se dedicaron a crear la política local, los primeros cabildos, las primeras formas de organización política, y la mujer jugó un papel fundamental en estos procesos de colonización. Es decir, esto no fue solamente de hombres. Con los colonos o colonizadores llegaron las mujeres que tenían propuestas muy interesantes con respecto al bienestar de las comunidades. En Andes, por ejemplo, el hospital fue fundado por una mujer, doña Andrea Uribe de Vélez. Entonces, ¿qué tan interesante? Entonces la mujer participa en la vida, en asuntos como la salud pública, en la educación y en cierta manera, en ciertas formas de poder local. Entonces aparecían las organizaciones de mujeres que se movían a través de fundaciones de caridad. Un papel muy importante el de la mujer. Colonización antioqueña. Hablamos de la independencia antioqueña un poquito. Ahora, cuando surge un movimiento independentista en toda América, particularmente en Colombia, en las regiones se van creando juntas de gobierno. El 20 de julio de 1810 es el grito de independencia, y las otras provincias de la Nueva Granada empiezan también a organizarse. Y el 11 de agosto de 1813 Antioquia declara la independencia absoluta de la metrópoli y la negación al poder de Fernando VII, que era el monarca de estos territorios. Entonces esa época es muy importante porque marca el inicio de Antioquia como provincia libre. Es como eso. Gustavo, pues muy interesante también como que rescate el papel que jugó la mujer en la historia, que muchas veces es invisibilizada, ¿cierto? Okay. Y no sé si de pronto profundizar un poquito más en eso, que me
interesa bastante. Y también, no sé si mencionar que, bueno, hay un fundador que está en la historia oficial, pero no sé si hablar un poquito también de Vicente Guaticamá. Con respecto a la mujer, en la historia de Antioquia hay un personaje muy interesante que es Javiera Londoño. Mucho antes de que se hablara de la libertad de los esclavizados, Javiera Londoño, que era una mujer riquísima del Retiro de Antioquia, decide darle la libertad a todos sus esclavos. Entonces ahí tenemos un principio de lucha contra la esclavitud, Javiera Londoño. Hay una persona muy interesante que se llama Juana Martínez de Niceto. Era esposa de un ingeniero inglés. Esta señora Martínez de Niceto hizo parte de los ejércitos conservadores en una guerra que se llamó la Guerra de los Conventos. Entonces tenemos una mujer que se metió en la lucha de una guerra que fue muy sangrienta y tuvo que hacerlo disfrazada de mujer. Y no se aceptaban mujeres en la guerra, disfrazada de hombre, correcto. El papel de la mujer en estos conflictos era muy importante. Detrás de las tropas había mujeres manejando la logística de cómo alimentar las tropas, cómo vestirlas, en fin, era muy importante el papel de la mujer en esos conflictos, ¿cierto? Se dice que el papel de la mujer en estos contextos nuestros se limitaba al hogar. Eso también hay que reconsiderarlo. La mujer empieza a participar de una manera un poquito tímida en los manejos de la vida cotidiana. Y aparecen mujeres fundadoras de un hospital, por ejemplo, que es doña Andrea Uribe de Vélez. Aparece una fundadora de una institución educativa que es emblemática de Andes, que es Juan de Dios Uribe, lo funda una mujer. Entonces el papel de la mujer es fundamental y es importante en la historia de Antioquia. Y en la del municipio, obviamente que también. Ahora, es muy posterior, es decir, la mujer no podía asumir cargos públicos por elección. Eso ocurre muy posteriormente, más o menos en la década del 60 del siglo pasado, aparecen dos mujeres muy importantes participando en procesos políticos del municipio. La mujer no tenía derecho al voto. Eso se logra en 1957, cuando cae la dictadura de Rojas Pinilla. Entonces aparece la mujer, ella puede elegir y ser elegida. Y aparecen dos mujeres muy importantes. La una se llama Dolores Aramburo y otra que es casi un mito en la historia de Andes, que se llamaba Dali La Sierra. Entonces estas mujeres rompen con el machismo tradicional del antioqueño y empiezan a participar activamente en la política local. Entonces siempre en la historia de Antioquia ha habido mujeres que han roto el muro del machismo y han hecho propuestas muy inteligentes y muy interesantes en la salud, en la educación y en la política local. Hay de pronto, Jennifer, novelas incluso que hablan de la mujer y su participación en la vida cotidiana de estos municipios. Vale, Gustavo, muy interesante. Muchísimas gracias por compartirnos el papel que ha tenido la mujer dentro de la historia de todo este proceso. Y lo que le mencionaba ahora, de pronto contarles un poquito también como ya de la historia local, hablar un poquito de Vicente Guaticamá. Claro, Vicente Guaticamá, no sé si de pronto ustedes tienen alguna noción, porque han escuchado que hay un bar en Andes que se llama así, ¿cierto? Que hay una calle en Andes que se llama así. Resulta que Antioquia no es un estado homogéneo de gentes blancas, como nos han hecho creer. Antioquia es un departamento muy diverso, muy diverso. Es más, entre un municipio y otro del suroeste hay diferencias de orden político. Y Antioquia es la suma de todas esas etnias. Aparece en 1830 un líder indígena, no es un cacique, porque no era un cacicazgo. Del norte de la actual Risaralda, el territorio se llamaba San Antonio del Chamí. Estamos hablando de comienzos
del siglo XIX, 1830 más o menos. Vicente Guaticamá es un personaje fundamental en esta etnia y dirige una migración que proviene del Alto Río San Juan Chucuano y del Alto Tatamá. Entonces esa migración recorre todos estos territorios, transmonta las cordilleras y se establece donde hoy es Cristianía o Carmatarrúa. Entonces Vicente Guaticamá es un personaje importante para esa etnia y fundamental para Andes, porque produjo una variedad étnica. Entonces repito, Antioquia no es un departamento de gente blanca, es un departamento mulato, mestizo y muy diverso. Antioquia tiene una población negra muy abundante. Es más abundante la población negra en Antioquia que la población incluso negra chocuana, pero se establece en el norte del departamento, en las Antillas antioqueñas. Entonces Antioquia es diverso, es multiétnico, es pluricultural. Antioquia no es una homogeneidad, Antioquia son muchas cosas, son muchas regiones y cada región tiene diferencias sustanciales. La región Caribe se orienta más y se define más con la región de la costa colombiana. La parte de los Andes también tiene sus particularidades. Pues Gustavo, muchas gracias. Como para ir sintetizando también el tema que nos convoca, la pregunta sería: ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de ser antioqueño? Con respecto a lo bueno del antioqueño, retomemos algo que dije ahorita. Lo más positivo del antioqueño es su espíritu emprendedor, es esa manera de pensar permanentemente en su avance de orden espiritual, de orden económico. Eso es lo bueno. Antioquia se convierte a comienzos del siglo XX en un departamento muy industrial y surge Medellín como una gran capital industrial, muy comercial, y aparecen unos empresarios muy interesantes y unos propietarios de tierras que se enriquecen pues exponencialmente. Es como la parte positiva del antioqueño, su espíritu emprendedor, su búsqueda de bienestar, su lucha por mejorar su vida cotidiana. Lo negativo del antioqueño puede de pronto resumirse en que hemos exagerado con respecto a ese espíritu emprendedor y caemos en aspectos muy negativos. Entonces el antioqueño se ha vuelto muy hábil para negociar y a veces lo hace con mucha ventaja. Entonces nos caracteriza a veces ese espíritu de búsqueda de riqueza que a veces se hace pisoteando principios éticos. Entonces se dice que el antioqueño no se vaga. Entonces de pronto yo resumiría esa parte negativa en esos aspectos, esa necesidad de prosperidad económica independientemente de asuntos de orden ético. Entonces enriquecerse de cualquier manera. Hay una frase que resume mucho el antioqueño del siglo XX, que era el padre aconsejando al hijo y le decía: consiga plata, mi hijo, honradamente. Si no puede conseguir plata honradamente, consiga plata. Entonces aparece en la década de los 70 una nueva clase económica que se enriquece de una manera enorme, pero basada en un asunto bien delicado, que es el narcotráfico, ¿cierto? Y aparecen personajes como un Pablo Escobar, que no hay que mirarlo como un héroe, sino como un personaje que logró una enorme riqueza, pero riqueza de todas maneras muy cuestionable. Entonces nos han hecho creer que era un Robin Hood, y eso pues hay que retomarlo mucho y hay que cogerlo como con lupa. Pues aparece un Pablo Escobar que hacía una cancha en un barrio pobre de la ciudad y luego ponía una bomba en la que morían cantidad de personas. Entonces, como la parte negativa, esa búsqueda de riqueza, a veces pisoteando los más fundamentales principios humanos. Lo bueno es ese espíritu emprendedor, un departamento que hizo empresa, que hizo industria y que convirtió a Medellín en una ciudad industrial importante en toda América Latina. Surgen Fabricato, Coltejer, ACER, una cantidad de empresas que dinamizaron el desarrollo y la economía del país definitivamente.
pero aparece esos aspectos negativos, esa necesidad de conseguir dinero, enriquecimiento y poder, pisoteando a otros, ¿cierto? Que el vivo y el bobo, que antioqueño no se vaya, son cosas que tenemos que empezar a considerar. Si definitivamente eso nos define como antioqueños, estos aspectos hay que empezar como a revisarlos, a mirarlos con mucho cuidado y a pensar que el enriquecimiento está en el entendimiento con el otro y en el respeto al otro. Eso, Jenny, podemos resumirlo entre lo bueno y lo malo de la Antioquia. Gustavo, yo no sé si de pronto agregar algo, y es que los antioqueños también, pues a pesar de que usted lo mencionaba, somos demasiado diversos, también de pronto nos caracterizamos por ser muy regionalistas. Sí, eso tiene una raíz histórica. Antioquia es un departamento que creció a pesar de sí mismo, rompiendo barreras geográficas muy importantes. Entonces surge como una manera, el antioqueño se convierte en muy, digamos, chauvinista, muy aferrado a su terruño, y Antioquia creció y se expandió teniendo en cuenta como estos criterios. El antioqueño es un poquito egoísta, paparachoso, muy pegado de sí mismo. Nos hemos creído un departamento superior a los demás, precisamente por ese esfuerzo que tuvo Antioquia para romper barreras geográficas. Entonces Antioquia crece como un departamento encerrado entre montañas. Eso lo hace de pronto único y particular, y surge una literatura muy especial que surge de esas dificultades geográficas, y surge el modo de ser antioqueño. Dicen los estudiosos que Antioquia tiene esa manera particular de ser precisamente por las dificultades geográficas. Bueno, muy interesante lo que venimos hablando, también como no solo hablar y celebrar el ser antioqueño, la antioqueñidad, sino también tener una mirada muy crítica de lo que significa ser antioqueño, ¿cierto? También como esos aspectos que son cuestionables. Yo creo que podemos ya pasar al segundo momento de este foro, que tiene por objetivo conocer también un poco de la literatura y la cultura local y también regional. Entonces surge una literatura muy interesante y muy particular que refleja el ser antioqueño, y aparecen unos escritores buenísimos, excelentes escritores que trabajan con esos aspectos técnicos: Tomás Carrastilla, Gregorio Gutiérrez González, Epifanio Mejía, que reflejan en cierta manera lo que conocemos como antioqueñidad. Entonces vamos a hablar un poquito de estos autores.